Bien, hola. En este video vamos a ver cómo poner a funcionar los layouts con acciones en Java y hacer una aplicación ya funcional. Primero te pido que te suscribas, por favor, que eso me ayuda y me mantengo activo para hacerte mejores o más videos. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que acabo de mencionar. Lo primero que vamos a tener, tenemos que tener en cuenta que debo de tener, ¿verdad? Aquí tengo el activity, que es la parte de Java, y un layout. El layout que yo voy a utilizar es el que ya viene por defecto, el Activity Main, que tiene un test view ya por defecto. Ese layout que trae un test view, le voy a agregar un botón para así ponerlo a funcionar. Para ese botón voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí el layout y que va a ser aquí, button. Aquí me digo que el layout va a ser de acuerdo al contenido, el tamaño y el ancho también de acuerdo al contenido. Lo voy a poner. Aquí lo cierro y ahí lo tengo listo. Ahí tengo el botón. El botón me está haciendo una recomendación, pero eso es por, a ver, ok, porque está vacío. Vamos a avanzar. Entonces, este botón que tiene acá, bueno, realmente puedo quitar esta parte de acá, no sería necesaria. Y en vez de eso, le pongo el slash aquí y voy a continuar. Vamos a poner acá, entonces, en la parte del botón, yo quiero que el botón tenga un texto. Android dos puntos, test, enviar. Y voy a poner aquí al botón también lo que es Android. Poner aquí Android. Dos puntos, un ID. Ponemos el arroba más ID, que es el prefijo. Y luego aquí ponemos ese nombre que yo quiero del ID de este botón. Por ejemplo, lo voy a poner ID o BTN. BTN le voy a poner. Luego de ahí, vamos a ver qué más le puedo poner. Dame ir viendo acá el diseño, cómo me va quedando. Mira aquí donde está el botón creado. Ese botón que acabo de crear ahí, quiero que cuando yo dé clic en él, me haga un cambio de este lado. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Vamos a enfocarnos en eso. Voy a dirigir aquí al main activity. Y en el main activity, lo que voy a hacer lo primero es llamar el test view el test view que tengo allá. Ahí pone test view, creo que no le puse ID. Vamos a confirmar. No tiene. Voy a copiar este ID y lo voy a pegar aquí. Esta parte de visible lo voy a quitar, que fue lo que se lo puse ahorita sin querer. Entonces le voy a poner aquí un nombre, TV, al ID. Perfecto. Entonces ahora me voy al main y en el main voy a, crear, a llamar una clase de un test view que lo voy a llamar OBTV. Para poner un, por ponerle algo. OBTV. Punto y coma. Tengo que crear una clase del, del, del botón. A ver, botón. Y lo voy a llamar OB, OBTN de botón. Verifico, confirmo. Tengo aquí ya el objeto del botón. Ahora me dirijo acá abajo y tengo estos dos objetos creados. Y lo siguiente que voy a hacer es crear de ese objeto, llamar el test view que tengo, el test view, este test view por medio del ID desde el Java. Para eso, le digo, mira, voy a crear en el objeto OBTV, yo quiero que tú guardes
find by ID, que me busque el view por el ID. ¿Cuál ID? Punto ID, punto que se llama TV. Este es el ID. El ID TV, yo quiero que tú me lo llames. Ya yo estoy guardando el ID, el test view, el XML test view en este objeto OBTV. Entonces yo lo estoy guardando ahí. Luego de eso, OBTV punto set on clear listener, que es la interfaz que voy a utilizar para que para mantener ese elemento a la escucha. Bueno, realmente no. Ahí no se lo voy a hacer no se lo quiero hacer a él, se lo voy a hacer al botón. Sería lo más adecuado. Entonces mejor vengo y digo OBTN y va a ser igual find by ID otra vez, pero ahora el botón BTN. Ahora, en estos dos casos, aquí he puesto a la escucha el test view y he llamado el objeto test view y he llamado el objeto del botón. Ahora ya yo tengo los dos. Ahora a quien yo le voy a poner esto va a ser al botón OBTN. OBTN, que es ese objeto OBTN que tengo ahí, le voy a decir punto set on clear listener. Ya de ahí para adelante, yo puedo aplicar lo que es la configuración. New view on clear listener, pero acá donde lo tengo, pongo new para llamar el constructor del on clear listener y ahí le aplico ya la configuración. Esa configuración que acabo de hacer ahí, lo que hice fue a través del objeto btn llamar el set on clear listener, que es la interfaz, y pasarle el constructor que me trae así consigo un método, que es el método onClick, que ahí adentro yo voy a poner lo que yo quiero que me haga. Por ejemplo, obtv.setText. ¿Y qué yo quiero que haga con el setText? Que le pase algo como presionado. Esto es cuando yo dé clic en ese botón, que en el test view me ponga la palabra presionado. Voy a ejecutar eso y vamos a ver qué sucede. Aquí lo tenemos. Si se fijan, aquí dice HHH. Voy a presionar enviar y mira cómo cambia a presionado. Ya yo tengo mi primer botón que al dar clic me realiza una acción en mi aplicación. Así de sencillo. Una interfaz y un método que me ejecuta el clic. Y dentro de ese método puedo colocar lo que yo quiera. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero agregar más botones? Vamos a agregar otro botón. Yo voy a poner aquí este botón. Voy a copiarlo. Le voy a poner otro nombre, por ejemplo, limpiar, qué sé yo. Le voy a poner BTN1 para no, o sea, BTN1 del botón limpiar. Está uno encima del otro, aparentemente están ahí mismo, porque ni siquiera se mueve. Vamos a cambiarlo de posición. Ahí está el emulador, no aparece ahí. Aquí en el diseño. Déjame ver. Míralo ahí donde están. En el diseño lo tengo los dos. Uno al lado del otro. Ahí está. Y ya tengo ahí BTN. Vamos aquí al main activity. ¿Y qué hago? Creo otro objeto. Comas, espacio, 1. OBTN1, ahora tengo OBTN1. Ahora vengo aquí y digo, mira, llámame a OBTN1. En BTN1 llámame a BTN1, que es el otro, este que tengo acá, este BTN1. Entonces, ¿qué hago? Estoy llamando ese layout para guardarlo, esa etiqueta, ese atributo de esa etiqueta del ID para guardarlo en OBTN1. Ya lo tengo ahí. Ya tendría que simplemente hacer lo mismo. Copiar, pegar, está bien. Y aquí se supone que ya ahí limpiaría. Cambié simplemente aquí esta parte y aquí lo puse en blanco y le cambio esto. Bueno, eso lo dejo igual porque es el mismo.
y vuelvo y ejecuto. Voy a esperar a que me... En este caso le voy a poner aquí un linear layout. Voy a poner aquí linear layout, exacto. Le voy a poner de acuerdo al contenido, de acuerdo al contenido. Android Orientation, horizontal. Lo cierro acá. Ahí lo tengo ahí vacío, así, con el errorcito, pero voy a coger y lo pongo aquí abajo, debajo de los dos botones. Para que el linear layout me marque los dos botones que tengo ahí. Ahora voy a guardar acá y voy a actualizar. Stop y actualizo acá. Mira, ya me van a aparecer los dos botones. Ahora sí, uno al lado del otro. Si yo ahora vamos a presionar, enviar, presionado, limpiar, mira, se me limpia. ¿Eh? Pero ¿qué es? Ahí yo tengo dos botones y eso está bien. Con dos botones esto es funcional porque son estos dos clics que tengo acá. Pero imagínate tú hacer esto con muchos botones, una lista de botones grande que tú tengas, una calculadora. Sería un poco incómodo hasta cierto punto. Voy a hacerlo de una manera un poquito el código más eficiente para eso, haciéndolo a nivel de clase. Esta es otra manera de implementar los botones, o sea, los mismos botones, pero de una manera distintamente organizada, que me dirijo aquí a la clase y voy a poner aquí implement para implementar la interfaz on click listener. On click listener, míralo ahí. Esa interfaz que es esta misma que tengo acá. Entonces estoy implementando la interfaz y ahora lo que hago es implementar el método. Como ven aquí, voy a presionar, sale aquí esta opción, me dice aquí que implemente el on click, que prácticamente es este método que está acá. O sea, también lo pude haber tomado de aquí y pegado aquí abajo. Ya tengo el método ahí. Ahora, ¿qué hago? Ahora lo que voy a hacer es, eh, voy a preparar este método primero, antes de limpiar, porque tengo esta parte de aquí. Ya no la voy a necesitar así como está. Entonces lo que voy a hacer es que voy a preparar esto. ¿Cómo lo preparo? Con un switch o un if. Voy a poner aquí un switch y le digo, mira, v punto, v punto, a ver, get ID y abro llave y cierro llave. Entonces, ¿qué ID va a obtener? Ahora voy a poner estos elementos a la escucha. Voy a quitar esto de acá. Y a esto le voy a poner aquí this. Como ves, estoy borrando. Lo que estoy poniendo ahora es que dentro de todo, entre paréntesis de set on clear listener, pongo la palabra this, indicándole que hace referencia a este elemento, a esta clase con el this. Entonces ya, ¿qué es lo que tengo ahora? Aquí tengo obtn, set on clear listener this y obtn1, que es estos elementos, this también. O sea, ya yo tengo esos dos elementos a la escucha. Ahí, entonces ahora sigo preparando esta parte aquí, como acabé de mencionar. Aquí ya tengo lo que es, voy a poner ahora un switch, haciendo referencia con ese argumento que tengo acá. De case r id ptn. Ok, a ver qué sucede con esta versión de Android Studio, que me está haciendo una recomendación acá. Que me dice que reemplace el switch por el if. Bueno, y me dice que para que tenga efecto, ok, ok, aquí, invertir la condición if, invertirla, ok, aquí. O sea, eso es lo que me recomienda que haga, que use if. Vamos a ver, de lo contrario, vamos a poner acá otro, vamos a cerrarlo acá,
Me dice aquí que ponga un return para que lo detenga. Y lo mismo acá, un return para detener la ejecución. En caso de que ese return es para detener la ejecución en caso de que entre aquí. Vamos a ver. Pongo aquí entonces, llamo ahora al objeto obtv.setText y le paso el presionado new. Y tomo lo mismo y lo pongo acá. Ok. Voy a ejecutar esto. Vamos a volver a ejecutar esto y vamos a ver si funciona. Tengo HH, le di enviar. Ok. Sí, aquí hay uno que está funcionando, pero hay otro que no. ¿Cuál fue? Parece que lo puse al revés. Ok, ok, ya, entendí. Lo que pasa es que los dos le puse BTN. El BTN, tengo que ponerle aquí a este BTN1. Guardo y ejecuto de nuevo. Vamos a ver ahora. Enviar. Lo tengo, pero lo puse al revés. A ver. Get ID. En este es diferente. Que lo puse que es diferente. Es igual. Error de lógica, no de sintaxis. Vamos a ver. Yo lo que quiero es que sea igual, ahora sí, no diferente. Eso me lo puso cuando hice el cambio automático, me lo puso aquí diferente. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. Le doy a enviar, ahí sí. Ahí está funcionando. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hace esto aquí ahora? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, para explicarlo rápido. A nivel de clase, implementé la interfaz onClickListener, le creé el método una sola vez, ya no tengo que crearlo varias veces. Cada set onClickListener que pertenece al objeto que yo llamé, al objeto BTN que yo llamé del layout, que se llama OBTN1 y OBTN1 y OBTN. Entonces lo puse a la escucha con el set onClickListener, pero en vez de poner todo dentro como en el primer ejemplo, simplemente puse la palabra this y puse la palabra this acá. Y ahora, aquí dentro del método, antes yo usaba un switch y es factible, pero el sistema en el nuevo Android aquí me recomendó un if y nada, vamos a usar un if. Como ven, este return es para que cuando entre aquí, automáticamente salga de la aplicación y no continúe con lo demás y se detenga ahí. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Mira, con este parámetro que tú recibas acá, obténme lo que es el ID y verifica si ese ID es el que es este. O sea, es el que está en el layout. Este. Si es el primer botón, enviar, pon presiona new. De lo contrario, pon limpiar, que es este botón que me limpia. Dando set text. De set text, get text, ustedes saben. Esta es otra forma de trabajar con los elementos. También existe una forma sumamente simple para trabajar con los elementos sin interfaces ni nada. Es llamando a estos elementos desde la parte, desde la interfaz, desde el layout. No se usa tanto dependiendo, pero puedo mostrar un ejemplo. Déjame ver. Voy a quitar esto de acá. A ver, esto lo voy a comentar para no usarlo. No sé si lo necesito para poner. Bueno, no. Lo voy a comentar para que veas. Esta línea aquí, este de aquí, y este de aquí. No, este de aquí ya, la del test view sí la necesito. La del test view lo voy a dejar. Lo de los botones es lo que voy a comentar. Todo lo de los botones. Fíjate, nada más dejé el test view porque el test view sí lo necesito. Entonces aquí, ¿qué hice aquí? Ok, tengo esto y a esto le voy a poner otro nombre. Esto le voy a quitar esto de acá, como dije. Y a esto le voy a poner otro nombre, qué sé yo. Voy a poner método botones. Método botones. Voy a dejar lo mismo que tengo. Me voy a dirigir aquí. Aquí yo tengo este botón.
y le voy a poner aquí Android, dos puntos. A ver si me aparece, si no lo quitaron ellos en esta versión, si está ahí, pero está obsoleto, aparentemente. Tendría que esperarse. Vamos a ver. No, mira aquí, a un clic, no está obsoleto. Mira aquí, se llama métodos. Lo que pasa fue que me apareció con una línea, parece que escribí otro. Y me apareció con una línea. Pero si tú te fijas, ahora yo te puse Android dos puntos on clic y llamé el método botón ese que tengo allí. Inmediatamente me aparece, desde que yo me aparecen los métodos asociados que tengo ahí, que puedo llamarlo directamente desde acá. Si esto yo a los dos, si tú te fijas en este botón, llamé el método botones y en este llamé el método botones. Dejé el mismo código para hacer la prueba, donde tengo aquí un parámetro de view que lo voy a recibir por aquí, a ver si me funciona perfectamente. Vamos a ver. Mira ahí, presionando. Fíjate, estoy haciendo lo mismo, pero sin usar eh, el on click. Estoy usando métodos directamente para realizar esto. ¿Cuál es la diferencia entonces de usar una u otra? Este método tiene esta forma con el on click aquí. La ventaja es que me facilita, tiene buena flexibilidad, sí. Pero, por ejemplo, no es recomendarla, utilizarla con una técnica en Android más avanzada que vamos a ver, se va a ver más adelante y la vas a llegar a usar mucho, que se llama fragmentos. Entonces, no es compatible con esto por motivos de escalabilidad y confusión en los métodos. Entonces, no se recomienda utilizar esto para cuando se está trabajando con fragmentos en Android, son divisiones en los layouts que más adelante se va a trabajar. También no se da a menos evolución o menos flexibilidad a diferencia del on click. En el on click tú tienes mejor manejador de eventos en tiempo de ejecución. O sea, si tú quieres que un botón haga acciones o cambie o haga cosas en tiempo de ejecución distintas y manejar eso a través de la programación, es más factible usar el on click que utilizar a nivel de método. O sea, usar el on click listener es mejor en ese caso que usar esto de métodos. Ahora, si tú vas a crear un botón que simplemente va a llamar una información o algo, es factible, puedes usar simplemente métodos. Pero siempre es bueno acostumbrarse a usar esto, el on click aquí con esta forma, por razones de escalabilidad. O sea, no acostumbrarte a crear, de que voy a crear una aplicación y usted va a usar métodos, pasarle el view y ya. No, no, esto no siempre funciona dependiendo, porque si tu aplicación tiene más cosas que trabajan con los botones a nivel de programación, esto te lo va a dificultar. Entonces, esa puede ser una de las diferencias, pero en cuestiones de si es cosa algo sencillo, algo simple o algo rápido, puede ser algo factible, sí. Entonces, para un proyecto así no se recomienda una aplicación casi completa hecha de que con métodos y ya. Pero las tres maneras que acabaste de ver son funcionales. Espero que te haya gustado, que te haya servido, espero que te hayas suscrito y ya tú sabes cómo hacer varios botones, dos botones, tres y más, y ya tú sabes. Gracias.